Buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. Buen día, profe. Súper, ¿y vos? Bien, perfecto. Estamos para comenzar nuestra clase, entonces vamos a continuar. Un poco atrasados porque estaba con problemas de internet, ahora ya estamos listos. Hoy, después de la clase, la última clase que tuvimos que hablamos sobre la formación de imágenes con los rayos X, vamos a continuar en la misma línea hablando de las imágenes de tomografía computada. La tomografía computada es un método que revolucionó realmente la radiología hace unos años ya. Y dentro de la tomografía computada vamos a hablar de los méritos que tiene. Y cuando hablábamos de la radiología convencional, hablábamos de que la radiología era un método que tenía algunas dificultades en su lectura, que vimos cuáles eran los problemas. Una era la sobreposición de imágenes. Decíamos que todas las imágenes de una radiología estaban sobrepuestas, estaban todas en un solo plano, y que las estructuras nosotros conocíamos porque conocíamos la anatomía, y sobre eso nos basábamos. Para decir que una de las dificultades, y la otra de las dificultades es que no define partes blandas. Nosotros veíamos que teníamos densidades radiológicas separadas desde el punto de vista de las altas diferencias, que era el hueso, las partes blandas, el aire o algún metal. Pero dentro de las partes blandas para nosotros era difícil descomponer. Las imágenes eran muy parecidas, hablamos de una densidad de partes blandas. Entonces, estas dos situaciones son las que durante casi 100 años la radiología convencional se tuvo que manejar con esos criterios, y es una de las cosas que vamos a romper ahora con la tomografía computada. La tomografía computada es vamos a definir un poquito sus nombres también, porque tiene varios nombres que se le dio de acuerdo a la evolución y de acuerdo el país donde, o el idioma con que se define. Y nosotros en español le llamamos tomografía computada o computarizada. Aparentemente, según los lingüistas, deberíamos llamarle tomografía computerizada, pero nadie usa eso. Le llamamos tomografía computarizada o tomografía axial computada. Normalmente en el léxico usamos en el Paraguay tomografía computada. Quiero decirles que van a leer en otras lenguas algunos nombres diferentes, como todavía el escáner, que viene un poco de la época de las primeras imágenes de medicina nuclear. Scanner es un mapeo realmente, y por eso todavía en inglés se le llama mucho CT scan o CAT scan, que es un escaneo con tomografía computada, porque el primer nombre de la primera marca, del primer equipo, que se llama Scanner, y quedó. Y de todos estos nombres que se parecen, sin embargo, quiero que miren el último, que dice tomodensitometría, que es la españolización del término que le dan en francés a la tomografía computada. Y es muy, muy útil leer con detenimiento este nombre, porque dice tomo, que es cortar, y densitometría, que es medir densidades. Y ese es realmente el término que define este método, ¿verdad? Si nosotros tenemos eso en la cabeza, ya sabemos que es la tomografía computada. Simplemente un corte donde medimos las densidades específicas de ciertos puntos que vamos a ver en una tomografía, en un corte tomográfico. ¿Cómo empieza esto? Y comienza, para poder darle una pista de los principios de la tomografía computada, con este señor que era un físico llamado Gottfried Hounsfield. Fíjense, tampoco era médico, tampoco Röntgen fue médico, y tampoco Hounsfield era médico, sino que era un ingeniero EMI. EMI es una fábrica que todavía fabrica música, que fue la gran productora de los Beatles y que ganó muchísimo dinero con los Beatles. Y Hounsfield empezó a usar ese dinero en investigaciones y empezó a investigar radares. Era un capo en computadoras y en radares. Y usaba 3 radares puestos en diferentes áreas del espacio para encontrar un punto en el espacio. Es decir, él hizo los programas de computación para poder llegar a determinar puntos en un espacio, en un volumen, conociendo ciertos parámetros. Los parámetros eran un punto en el espacio por ondas de radar.
¿Y qué más? Y entonces un médico que era su amigo le dijo, vamos a hacer lo mismo, pero dentro del cuerpo humano. Vamos a ver cosas que no vemos con la radiología normal, pero vamos a ver si podemos ver con los rayos X, buscar puntos y darle un carácter de absorción a cada punto en el espacio. Y entonces se pusieron a investigar y con rayos X, este es el primer equipo que sale, que era ahí tiene la cabeza del mismo Hounsfield metido adentro. Y él hacen las primeras tomografías girando un tubo alrededor del cuerpo. Vamos a ver la primera tomografía cráneo. Esta, como verán, es bastante pobre, mala, malísima, pero para la época fue todo un éxito, como la mano de la señora Röntgen. Notar que podían medirse las densidades radiológicas dentro de un lugar donde nunca podíamos medir como era el cerebro que estaba dentro del cráneo. Bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Usamos tubos de rayos, un tubo de rayos que tiene un haz transversal en forma de abanico. Imagínense que un haz que sale de un tubo de rayos, como vimos en la radiología convencional, es como un cono que sale de un punto y se va abriendo y cruza el cuerpo. Acá no. Acá es un haz aplastado, como un abanico, ¿vale? Si va a ser fino y ancho en un sentido. Y detrás del cuerpo humano, en vez de haber una placa radiológica como estábamos normalmente viendo nosotros, hay una fila de detectores que va a medir los rayos que atraviesan el cuerpo. Pero los detectores y los tubos, y el tubo de rayos y los detectores van a girar alrededor del paciente. Van a tener entonces una amplísima información de los rayos que cruzan el cuerpo en 360 grados, es decir, en todos los ángulos posibles. Y con tanta información, no es solamente una placa que va a recibir información planigráfica, sino que va a recibir una enorme cantidad de imágenes en diferentes sentidos de un espesor, va a ser reconstruida esa imagen en una computadora. Y la imagen es radiológica, también vamos a informar densidades, densidad, no densidad. Y el principio también es un tubo de rayos, ¿verdad? Que tiene su cátodo, que tiene su ánodo, que va a chocar y va a generar rayos X. Y la disposición no es, como dijimos entonces, como un tubo de rayos que hemos visto cónico, sino que va a ser un haz de rayos en forma de un abanico. Es decir, los rayos van a emerger. Si lo miramos de frente va a ser amplio, pero si lo miramos de costado es una fina lámina. Y esta lámina, este espesor de este haz de rayos es el que nos va a marcar a nosotros después la reconstrucción, vamos a ver más adelante. Así que esto va a ser siempre en una radiología normal, va a ser un haz, y acá en el perfil, en la tomografía computada va a ser un haz, pero que a mirada de frente va a ser muy finito. Entonces es más o menos esto que estamos viendo acá. El tubo de rayos emite, estamos mirando de frente los rayos, y ese tubo de rayos emite un haz entonces transversal que va a atravesar el cuerpo, ¿verdad? Y detrás del cuerpo van a haber un montón de detectores, y después el tubo los detectores van a girar alrededor del cuerpo. Mientras gira alrededor del cuerpo, nosotros vamos a notar de que tenemos informaciones desde todos los ángulos, 360 grados. Esas informaciones son rehechas por una computadora, y vamos a mirar una placa o una imagen en una pantalla que va a ser una imagen como si fuese radiológica, con ciertas diferencias, ¿vale? Es decir, primero que hicimos un corte, y segundo la capacidad de medir todas las densidades que hay dentro de ese corte. Este es un equipo viejo ya de tomografía computada, pero es el que más puede señalar cómo es. Es una camilla donde se acuesta el paciente. Acá adentro de la camilla, adentro de este agujero que se le llama gantry, por donde va a pasar el paciente, donde están el tubo de rayos, los detectores del otro lado, y el paciente va a pasar a través de este agujero que se llama gantry. Hoy en día ella no es más así, pero esto es el principio. También existe hoy un tubo, pero los detectores están alrededor de todo el gantry, y las imágenes son mejores. Pero esto nos da una idea básica. Entonces, como ven ustedes, si nosotros tenemos que hacer una tomografía computada, vamos a hacer cortes del paciente. Vamos a ir cortando, ¿verdad? Acá ven cómo sería un corte, otro corte, otro corte, otro corte, otro corte. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Lógicamente, el paciente se debería ir moviendo, esta camilla se debe ir moviendo para que el tubo
que está en el mismo lugar vaya haciendo los cortes tras cortes, ¿verdad? Entonces, en este caso, moveríamos el paciente y vamos a hacer un corte, otro corte. ¿Cuál es la ventaja que obtenemos de esta imagen? Básicamente la importancia que tenemos que una radiografía que nosotros conocemos, como esta radiografía de tórax, donde vemos un montón de densidades diferentes, todas proyectadas en un solo plano, donde se nos suma la tráquea con la columna, el corazón con la columna que no se ve, los arcos costales anteriores y posteriores, el aire y los pulmones, está todo aplastado en un solo plano. Nosotros en una tomografía computada veríamos esto. Si vamos a cortar un corte, vamos a cortar una parte del tórax en este caso, y vamos a distinguir las diferentes densidades que hay adentro. Muchas más de las que vemos acá. Esto es una idea básica, ¿verdad? Acá estamos viendo un corte de tomografía computada, donde vemos el mediastino, vemos la columna mal en esta situación, y después vamos a ver que hay aire y que hay vasos que están cortados en forma sesgada. Lo mismo vemos en este cráneo, donde vemos una radiografía del cráneo donde está todo encimado. Bueno, nosotros conocemos que está la órbita que está delante y que este es el seno frontal que tiene aire, ¿verdad? Y después vemos las fosas nasales y los senos etmoidales que tienen también aire. Todo está sobrepuesto, y si miramos un corte tomográfico vamos a ver de que en este cráneo que ya cortamos en varios planos, en varios sectores, en varios slices, vamos a ver que vemos mucho más. Vemos de que se ve el hueso por afuera, de que vemos la piel y se distingue del tejido celular subcutáneo que está debajo de la piel. Vemos que el cerebro tiene densidades diferentes, también así que hay los núcleos basales, la corteza tiene una densidad diferente a esta zona que tiene menor densidad, que corresponde a tejido, la sustancia blanca que tiene más grasa, ¿verdad? Tiene mielina, entonces lógicamente va a disminuir su densidad. Vemos de que acá hay calcificaciones internas dentro del cráneo, como la pineal calcificada y los plexos coloideos calcificados, pero tiene densidad mayor. Ahí estamos viendo una enorme cantidad de densidades radiológicas, muchas más. Acá está el seno frontal que tiene aire, entonces esto es lo que logra la tomografía computada. Cortar, tomo, mide densidades diferentes, densitometría o tomografía computada. Alguna vez tuve que hablar de la tomografía computada de gente que no era médica, y para explicar se me ocurrió hacer esto, tiene muchísimos años. Y dije, bueno, es como que cortemos un mamón. Si no lo hacemos una radiografía de un mamón, no vamos a ver, por supuesto, nada. Pero si nosotros cortamos, hacemos cortes, nos vamos a dar cuenta que podemos medir todas las densidades del mamón adentro, de la piel a la pulpa, al aire que está adentro, a las semillitas y el aire que está dentro de las semillitas. Va a decir, medir una enorme cantidad de densidades radiológicas. Entonces, fíjense la diferencia que hay con la radiología convencional. Independientemente al corte transversal, al corte, nosotros tenemos que medimos mucha mayor cantidad de densidades diferentes. Y si nosotros en radiología convencional hablábamos de densidad de partes blandas, densidad de aire, densidad de hueso y eventualmente metal, acá eran 4 densidades. Acá, fíjense, hoy en día, un tomógrafo, nosotros podemos, una vez que obtengamos la información, podemos mirar la imagen con infinita cantidad de densidades. Del 0, que se le pone un número 0 y se le llama unidad Hounsfield en honor a este señor, a Gottfried Hounsfield. A este señor, la unidad Hounsfield es 0 para el agua, y de ahí partimos que hacia arriba van aumentando las densidades positivas, en este caso hasta aquello muy denso que le pondríamos un número de 2000, o hasta aquello que es muy poco denso, que le pondríamos un número 2000 en negativo. Entonces tenemos densidades de 0 para arriba, de 0 para abajo, que le llamamos densidades Hounsfield. Miren dónde está el agua. Pues el agua se diferencia de los tejidos blandos, que se va a diferenciar de la sangre fresca, que se va a diferenciar del hueso más denso, menos denso, etcétera, hasta llegar al metal. Y por abajo, la primera densidad menor al agua sería la grasa, y la menor todavía sería el aire. Por eso les decía yo, fíjense en esta tomografía, la sustancia blanca que tiene mielina, que tiene grasa, como mide menos que los núcleos basales, que es un compacto de células nerviosas o la corteza. Entonces, repetimos que en esta tomografía
de una pelvis, no solamente vamos a ver esa imagen que ya conocimos recién, donde se ve aire, calcio y tejidos blandos, sino que hacemos cuando la tomografía computada estamos mirando cómo toda la musculatura puede ser identificada perfectamente bien. El tejido graso, el celular subcutáneo, la grasa intraabdominal, tiene una densidad menor que el agua. Esta densidad del agua es menor que la de los músculos, pero está la densidad del agua. Y acá hay aire que se distingue el hueso con esa parte cortical y la parte esponjosa. Así que la tomografía desde el punto de vista radiológico, nos da una enorme cantidad de informaciones desde el punto de vista de la densidad. Y desde el punto de vista anatómico, desde luego el corte transversal ya nos hace entender que la anatomía es mucho más fácil de determinar. Sabemos que está adelante, que está atrás, que está adelante, que es hueso y que no es hueso. Pero vamos a complicarle la vida un poco más a ustedes para contarles que la imagen que yo veo en tomografía computada, que es esta, es una imagen que yo la estoy seleccionando en la pantalla visora de esta tomografía. La imagen en sí no existe, la imagen es un conjunto de informaciones que están en la computadora que yo puedo mirar a través de una pantalla. Si le saco una foto, sí, o si grabo como video, sí es una imagen, o si no, es un montón de informaciones que tiene la computadora en ese corte tomográfico. Y yo puedo mirarla de diferentes maneras. Vamos a ver que hay una selección de niveles de densidad de la imagen para que yo vea. Por eso ustedes van a ver imágenes de tomografía computada que en el mismo corte son diferentes, porque se está mirando de forma diferente. Y va a complicar un poco la vida de ustedes que cuando miran una tomografía computada, siempre, cada imagen que ven, abajo hay una sigla que dice WL y otra que dice WB. Ustedes saben que ventana es window y level es nivel y width es como de amplio, amplio el lugar donde estoy. Y se le llama ventana, ¿verdad? ¿Cómo miro esa ventana? Miro con una amplitud muy alta o con una amplitud muy baja. Y vamos a tratar de explicarles a ustedes. Yo puedo mirar este cráneo con ventana de parénquima. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma imagen la estoy mirando, estoy seleccionando para ver los tejidos blandos intracraneanos, donde ya dijimos que vemos líquido cefalorraquídeo, calcio, aire, vemos todo. Pero el hueso no se distingue para nada, el hueso es una parte muy blanda. Si yo uso otra ventana, fíjense cómo puedo ver una ventana ósea. ¿Qué hago con la ventana ósea? Estoy mirando las estructuras óseas. Dejo de ver la masa encefálica, o se ve muy mal por lo menos. Acá distingo la sustancia gris y la sustancia blanca, pero no distingo el hueso. Acá sí veo inclusive que este hueso tiene una fractura, ¿verdad? Entonces, las ventanas, cuando miren ustedes, acuérdense, cuando ven una imagen, es una imagen rígida, ¿no? Pero si ustedes tienen frente a una computadora, van a ir seleccionando el width y el level para ir viendo. Esa tiene una ventana muy amplia, o sea, estoy mirando quizás 800 o 1000 números, vamos a decir, al mismo tiempo, y por eso es todo muy gris, y mirando con un level muy alto para ver la densidad de hueso. Esto tiene una ventana menor, fíjense que los tejidos blandos me muestra diferencias, y está en un nivel para mirar cerebro. Eso solamente frente a una pantalla de tomografía computada van a poder encontrar esas informaciones, porque es el cambio que hace normalmente quien debe hacer un informe, ¿verdad? Porque tiene que ver todo, tiene que ver el hueso y tiene que ver el líquido y tiene que ver también la masa encefálica. Entonces, ese es el concepto de ventana que tenemos que usar. Tiene otra ventana, un windowing que se llama estoy mirando, estoy usando las ventanas. Como en esta ventana donde hay mediastino, que quiero ver mediastino, hay un width de 350 y un level de 50. ¿Sí? Estoy mirando la ventana para ver mediastino. Este mismo corte, fíjense, el width acá es de 1000 y no veo nada del mediastino, pero lo que me está interesando a mí es las imágenes del pulmón. Entonces, es la misma imagen cortada en el mismo lugar, con la diferencia que estoy viendo acá partes blandas y acá partes más. Si me voy a mirar un level todavía
menor voy a ir a ver huesos. Por el momento estoy viendo solamente el mediastino. También podría dedicarme a ver solamente huesos y costillas. Entonces, esa es la otra gran ventaja que tiene la tomografía computada. Vamos a cortar, vamos a medir la densidad y vamos a medir las densidades maravillosamente bien porque podemos irnos a definir, a estudiar cada una de las densidades que nos interesa. Acá tienen un tórax, cómo se ve una ventana de parénquima, cómo se ve una ventana de mediastino, y ya tienen ustedes el concepto de lo que puede ser eso. Otro concepto que quiero que entiendan la tomografía computada para entenderla mejor o para sacar más provecho. Doctor, ¿Sí? perdón por interrumpirte, pero Sí. para no dejarte seguir así sin yo no comprender bien. Yo comprendí que es el largor de ventana, pero no comprendí bien qué es el nivel de ventana. ¿Se podría explicar otra vez? El ancho de ventana o el nivel de ventana. Eso que querés saber, ¿verdad? Sí. Exactamente. Porque vos hablas portugués y el largor para mí es ancho. Bueno, perfecto. Sí, perdón. No, tranquilo. El ancho de ventana, ya sabes, yo tengo mucho. El nivel es el que vos querés conocer, ¿verdad? Sí, no comprendí muy bien la diferencia entre Perfecto, ellos. muy bien, está muy bien, está muy bien. Cuando yo tengo el concepto de level, de nivel de ventana, tengo que entender que el 0 es un nivel de ventana. Yo puedo mirar nivel 0, ¿ok? Y width 1, ponerle. Si yo tengo nivel 0 y es anchor o largor, como vos le decís, de ventana, de 1, voy a ver solamente blancos y negros, ¿ok? Si yo empiezo a agrandar mi anchor de ventana, voy a empezar a ver más grises. Y cuanto más amplio sea mi largor de ventana, más cantidad de grises voy a ver. Puede ser tan ancho mi nivel de ventana, tan ancho puede ser mi amplitud de ventana, que va a ser, no voy a ver nada, voy a ir de más 2000 a menos 2000 y va a ser todo gris, van a ir cambiando, apenas va a cambiar la densidad. Cuando voy apenas va a ir cambiando. Cuando voy disminuyendo mi ancho de ventana, me voy acercando al 1 y el 1 va a ser solamente puntos blancos y puntos negros. Ahora, ¿dónde pongo el punto blanco y el punto negro? Pongo para ver agua, pongo en 20 para ver tejidos blandos, pongo en 80 para ver sangre fresca, pongo en 700 para ver hueso. Ese es el nivel. ¿Dónde me voy a ir con el nivel? Entonces, la manera, si querés entender bien, porque creo que tenés interés en hacerlo, es imaginarte una ventana de 1, solamente de anchura, no de un 1. Entonces, en 1 vas a tener solamente blancos y negros. Blancos y negros. Ahora, no me sirve para nada a mí eso. Como soy médico, quiero ver anatomía. Entonces, no me sirve para nada. Entonces, voy a ir aumentando. Voy a ir a 20. Y entonces, si estoy con mi nivel en 0 y mi anchor de 20, voy a ver un poco de tejidos blandos y un poco de grasa. A medida que voy aumentando la amplitud, voy a ver más, pero centrado en agua. Ahora, este centro lo puedo subir y este es el nivel, o lo puedo bajar y este es el nivel. Si yo quiero, vamos a el nivel de este. Fíjate, el width de acá es 350. Y me permite un width para ver partes blandas. ¿Y dónde está el nivel? Entre 30 y 50, cerquita del agua. Ahí nomás está. Ahora, yo quiero ver parénquima. Entonces tengo que abrir mucho la ventana. Entre 1000 a 1500. Veo muchos. Pero ¿dónde pongo para mirar? Hacia abajo, hacia lo negativo. Ese es el nivel. Me voy abajo, porque abajo está el aire. ¿Comprendiste? Excelente, doctor. Ahora comprendí súper bien. No, te agradezco porque yo a veces paso y sé que es difícil. Yo con esto más que nada no quiero convertirlos en técnicos, pero quiero que sepan que cuando ven una imagen ustedes, están viendo una imagen que le sacaron la foto en una pantalla en un momento, pero la cantidad de informaciones
que tiene una tomografía computada en una pantalla es infinita por la cantidad de cortes que hay, que vamos a ver ahora, y por la cantidad de densidades radiológicas. Doctor, El otro tema que les quiero contar es que cuando ustedes hacen una tomografía computada, como es lógico, entenderán que él tiene que tener un espesor de donde recibir informaciones. Porque si el corte fuese infinitamente fino, no va a haber de dónde sacar informaciones. Es una radiografía, tiene que sacar las informaciones de un espesor. Entonces, este espesor, cuando yo le mostré el mamón ese hace un rato, ese era una tomografía de 1 centímetro de espesor, se sacó el espesor de la imagen para hacer esa imagen. Ahora, yo hoy en día con los tomógrafos no puedo disminuir enormemente este espesor y vamos a ver cuál es el interés. Este sería el lugar de los detectores que van a recibir las informaciones, porque siempre tiene que haber informaciones que de un detector que tiene que estar de acuerdo con el espesor del corte que tenemos. Entonces, yo puedo hacer una tomografía computada de un mamón de 10 milímetros o puedo hacer un espesor de 2 milímetros. Fíjense la diferencia que hay. Lógicamente, acá las imágenes tienen menor definición y acá tienen mucho mayor definición. Lógicamente que si quiero estudiar este mamón de punta a punta acá, con 20 cortes me arreglo, pero acá me voy a tener que arreglar con 100 cortes. Cambia todo. Entonces, esta es mucho más linda tomografía computada, mucho más complicada desde el punto de vista de adquirir la cantidad de informaciones que puedo adquirir acá. Entonces, lógicamente, eso hace de que nosotros podamos seleccionar el corte de espesor. Les quiero contar que las primeras tomógrafos que hubo acá en el Paraguay, que me tocó el gusto de usarlo, tenía 13 milímetros de espesor cada corte. Y utilizamos 0,5 de espesor de los cortes. Se cambió enormemente. Y vamos a ver por qué es importante. Un espesor en una tomografía de tórax, fíjense la diferencia que hay. Ven buen parénquima, pero acá definen mucho mejor el parénquima cuando el corte es más fino. Entonces, cuando se llegó a este problema que dijimos nosotros, de acá necesitamos solo 20, pero acá necesitamos 100 cortes para hacer, apareció un fenómeno en la tomografía que hoy en día todos los tomógrafos, ustedes ya saben cómo se hace, ahora les voy a complicar un poco más, aparece lo que se llama la tomografía computada helicoidal. ¿Qué hace la tomografía computada helicoidal? En vez de hacer corte tras corte tras corte, mueve el paciente durante el tubo, gira con los detectores todo el tiempo y el paciente se va moviendo en forma continua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparece la información en un helicoide, es decir, que el paciente se mueve, nunca los rayos llegan al mismo lugar de la piel donde habían tocado antes porque el paciente se mueve. Entonces aparece que las computadoras fueron capaces de generar una adquisición de volumen del paciente, es decir, adquirió todo este volumen y después la computadora se va a encargar de crear imágenes sobre ese volumen. Una palabra, la computadora está haciendo los cortes tomográficos ya al volumen que se adquirió, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es esto, ¿verdad? Rápidamente se pueden hacer cortes que son de esta manera helicoidales y aparece lo que se llama la adquisición volumétrica. Los estudios son mucho más rápidos. Las reconstrucciones en otros planos podemos hacer porque empieza a crearse esto. Mal todavía, pero empieza a crearse lo que están viendo ustedes. No solamente voy a ver cortes transversales, sino la misma computadora puede empezar a crear cortes sagitales o coronales o como ustedes quieran de esa información que se recibió. Entonces aparece la tomografía computada helicoidal y aparece la posibilidad de hacer cortes muy finos. Entonces los primeros cortes eran de 10 y fueron bajando la cantidad de informaciones que se va recibiendo de cada corte. Y entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, pero si cada vuelta puedo hacer un corte, ¿por qué no hacemos de que acá en vez de un detector haya 2 detectores? Entonces vamos a hacer una vuelta y 2 imágenes, y acá 4. Entonces vamos a hacer 8, vamos a hacer 16, 32, etc. Hoy en día ya estamos con 120, 180 cortes por vuelta que da el tomógrafo. Entonces el tubo gira, genera una enorme cantidad de informaciones por cada vuelta que da, y acá por supuesto tenemos lo que se llama tomografía computada multicortes
o multidetectores, como quieran llamarla, porque los cortes son causados por la cantidad de detectores que hay. Entonces crean enorme cantidad de informaciones que yo les traje a ustedes de un corte fino, les traje hasta esto que es algo que es interminable. Hoy en día la tomografía computada se hacen de 0.5 milímetros de espesor de corte y ustedes pueden recorrer el cráneo, un tórax en 7 segundos porque la información es enorme que se recibe. También las computadoras son más rápidas. Y les quiero contar que antes una tomografía computada de cráneo mal hecha con corte de 13 milímetros duraba como 20 minutos y hoy dura 7 segundos, ¿verdad? Por la cantidad de cortes y por la cantidad de informaciones que recibe cada uno de esos cortes finos. Entonces, hoy en día con cortes de 0,5 milímetros tendría esta información, o mucho más, ¿verdad? Pues esta es una recreación simplemente para que entiendan cómo se generan los cortes tomográficos. Entonces, con esto, nosotros podemos tener otro tipo de informaciones que es la tomografía computada multicorte. Quiero que me sigan un ratito más. Estos conceptos no son de física. Lo único que quiero que yo entienda, que como médico entienda de dónde salen las imágenes y hasta dónde es la posibilidad que tienen los métodos. Fíjense cuando nosotros hacemos cortes de 5 milímetros de espesor y la información que me puede dar la computadora es crear píxel de 0.5 milímetros. Ustedes saben lo que es un píxel, es la unidad básica de la imagen. Ustedes cuando tienen píxel en la maquinita de fotos que tienen en su cosa, mi máquina tiene tantos píxeles, dice. A veces no saben lo que significa. Significa el tamaño de la unidad de imagen. Por eso es que ustedes cuando aumentan de tamaño, llega un momento que cada píxel tiene solamente un tono, ¿verdad? Cuanto más chiquito sea el píxel, lógicamente la imagen va a ser mejor y la pueden agrandar. Pero en la tomografía computada, como ustedes saben, no estamos mirando una foto, sino que estamos mirando un espesor, la imagen de un espesor, aparece el concepto de voxel, porque no solamente está el píxel, sino que está la profundidad o el tamaño. Si nosotros tenemos un corte de 10 milímetros, van a tener esta imagen, que el píxel va a ser chiquitito para mirarlo, pero van a tener una profundidad de 10 milímetros. Pueden achicar a medida que afinan el espesor hasta llegar a algo que se llama isotropismo. ¿Qué significa? Que el píxel va a tener el mismo tamaño que el voxel. 0,5 por 0,5 por 0,5 es un dado perfecto. 6 caras, como tiene un dado, van a tener el coso. Entonces, esto se llama isotropismo. Y desde el momento que apareció la tomografía computada, con cortes muy finos y la posibilidad de hacer isotropismo, en ese momento se disparó la locura de la imagen, porque ya se puede hacer todo, ¿verdad? Nosotros podemos construir 3 dimensiones con la misma calidad de imagen que el corte transversal. Entonces tienen ustedes las imágenes de multicortes. Cuanto más filas de detectores, hay mejor cantidad de información. Y acá tienen ustedes cómo se genera una imagen de una tomografía computada multicorte. Con corte de 0,5, fíjense que es interminable la cantidad de imágenes que se van formando, ¿verdad? Sigue. Entonces, eso me permite a mí también hacer imágenes en los otras, reconstruir en las otras incidencias. Es un corte coronario que tiene exactamente la misma calidad que la imagen original, o un corte sagital que también tiene la misma calidad que el corte original, porque las imágenes van a ser isotrópicas y van a ser perfectas. Entonces, nos arrastramos de Hounsfield a hacer una tomografía computada que parecía un tablero de damas, a encontrarnos o imágenes que nos permiten reconstruir en todo. Entonces, se espera mucho de la tomografía computada. Esto es una reconstrucción de una tomografía computada de cráneo de un paciente y reconstruimos desde piel y después le fuimos viendo las imágenes. Todo está en una sola adquisición de imagen. Una sola vez se adquirieron estas imágenes, pero posteriormente se reconstruyeron en diferentes sectores con diferentes densidades, etc. Entonces la tomografía computada representa una radiología de alta definición anatómica y de alta definición contrastal. Todo está muy bien dibujado y tenemos la posibilidad de ver muchas densidades diferentes. Van a ver que después otros métodos como la resonancia magnética
que tiene capacidad de ver muy bien las partes blandas, tiene quizás más sensibilidad de discriminar las densidades radiológicas, ¿verdad? Las densidades, las intensidades, como se dice en resonancia magnética. Pero la tomografía computada sigue siendo el método de mayor definición espacial. Todavía no hay otro método que sea mejor que la tomografía para definir la anatomía como tal. Es una tomografía computada de cráneo donde en un corte basal, ahí en el cerebelo, se nota que hay un área un poco menos densa, y acá vemos de que esto corresponde a un accidente vascular cerebral isquémico, reconocido muy bien en el corte coronal, mucho mejor, ¿verdad? Esta es un paciente que tuvo un traumatismo de cráneo, y mirando con densidad de hueso vemos como hay una imagen muy finita de pérdida de continuidad, y acá en la reconstrucción van a notar que una vez reconstruida es mucho más fácil seguir esta fractura del hueso. Ahora sí, el mecanismo está. Es una tomografía computada de tórax, donde Y podemos doctor, ver densidad. Sí, te escucho. ¿cuál es la diferencia entre qué dice que un equipo de tomografía va a permitir hacer la reconstrucción en 3D y otro no? Es decir, ¿cuál es el marco tecnológico que permite hacer la reconstrucción y el otro no? Y el marco tecnológico es que va a depender del corte, del espesor del corte. Sí. Cuanto más fino sea el corte, ya te dije yo, un voxel isométrico, isotrópico. Sí. Un voxel isotrópico me permite que la información que tiene, imagínate un dado, ¿sabes lo que es el dado, verdad? Sí, sí. ¿Cómo se juega? Para jugar generarla. Bueno, un dado tiene 6 caras. Las 6 caras son iguales, ¿verdad? Bueno, cada voxel tiene que ser como un dado, para que son todas iguales. Entonces, una vez que la computadora tenga esa información, entonces no importa cómo corte, el corte va a ser siempre perfecto. No importa que sea transversal o coronal. Porque ya en la historia que le estoy contando, yo le dije, hoy en día la computadora asume una información en forma de volumen, y una vez que tiene ese volumen dentro de la computadora, al volumen empieza a hacer cortes. El paciente así fue. Sí. Entonces, depende del espesor del corte y, por supuesto, de la capacidad de la computadora, ¿verdad? Hay que tener, si tiene un tubo muy importante, un tubo de radio muy importante, tiene que tener la posibilidad de hacer cortes de 0,5 milímetros, por lo menos, tiene la capacidad de generar muchas imágenes en poco tiempo. ¿Y cuántos cortes? Porque no podés hacer cortes de 0,5 milímetros uno atrás de otro, porque si no, no terminaría nunca de hacerse eso. Por eso tenemos que hacer el multicorte o multidetectores. Tiene que tener. Nosotros trabajamos con 160 cortes por cada giro del tomo. Cada vez que gira el tomo, un tubo alrededor del paciente, a mí me dan 160 cortes, muy finitos. Por eso la capacidad de reconstruir es interesante. Depende de todo lo que les estoy contando. Al final de esto les voy a decir otra vez un pequeño resumen de lo que es esto. Sí. Esta es una tomografía pero computada. Hoy día, pero sí. Yo puedo decir que hoy día todos los equipos de tomografía son capaces de realizar una reconstrucción. No. Desgraciadamente no. Depende de la cantidad de plata que tiene que poner para comprar equipos más caros o menos caros. Hay equipos sencillos que las reconstrucciones coronales no son buenas, porque son cortes de 2 milímetros. Entonces no es isotrópico. Entonces vas a ver que la imagen no es perfecta. Para las imágenes que vamos a ver, que vos viste recién esa reconstrucción de un cráneo, o para ver vasos coronarios, etcétera, necesitas obligatoriamente reconstrucción de corte muy fino. Sí. Obligatorio. Pero va a depender del equipo, y así cuestan. Hay equipos que tienen, en vez de tener detectores del otro lado, tienen una placa ancha de 10 centímetros. Y cuando el tubo gira alrededor del paciente, crea infinita cantidad de cortes, lo que hace de que genere en 2 vueltas, por ejemplo, todo el tórax. Son equipos que ahí están en universidades generalmente en Europa. Sí. No hay en todas partes. Esa es.
pero depende Excelente. del espesor del corte. ¿Ok? Excelente. Y doctor, essas, por ejemplo, el DEXA, ese que mide la densidad ósea, ¿qué hace de tan diferente que puede medir con tan precisión la densidad? Porque vos sabés que hay equipos de tomografía computada que también miden la densidad ósea. La diferencia hay tomógrafos, todos los tomógrafos deben pasar, puedes comprar una versión que mida densidad ósea, pero solamente en la columna lumbar, porque tiene que concentrar en un solo lugar. La columna lumbar es un lugar central y la tomografía es un giro. Entonces, se puede medir. El DEXA es un sistema que apareció de computación para medir la densidad ósea, que mide la densidad en varios lugares. Mide en los lugares la densidad donde más rápido puede haber fractura, como se muñeca, columna lumbar y cadera, el hueso del, ¿cómo se llama? El cuello de fémur, que son los lugares más frecuentes. Porque cuando medís densidad ósea, lo único que estás midiendo es si la persona que le estás midiendo los huesos tienen suficiente calcio como debería tener en su edad y sexo. Todo se relaciona a edad y sexo, ¿verdad? Entonces, el sistema vendría a ser el mismo. Estamos midiendo densidades. Vas caminando bien, estamos midiendo. La única DEXA mide de forma muy fácil, tiene un programa que compara inmediatamente con la edad, la altura, el peso, la raza del paciente y le dice, ¿estás o no estás arriba o abajo de tal? Y este es tu riesgo de fractura. Entonces, el mecanismo es todo igual, solo que Claro, de tornar más eficiente. ¿Sí? Siempre estamos midiendo la cantidad de rayos que atraviesan el cuerpo y medimos del otro lado, desde Röntgen hasta ahora, ¿verdad? Siempre estamos haciendo lo mismo. Sí. Le damos diferentes versiones. Y esa historia de tomografía con doble espectro de energía, ¿a qué se refería? Con doble energía, eso es para medir diferentes áreas, pero eso no se usa muy comúnmente, ¿verdad? Eso con doble energía, primero que le estás dando a veces mayor cantidad de rayos al paciente, porque estás queriendo medir dos cosas diferentes en un mismo órgano a la vez. No tiene mucho uso desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Entonces está mirando la misma tomografía con el kilovoltaje. Nosotros, todo lo que estamos mirando, si vos te interesa mucho, todo lo que estamos haciendo, fíjate que yo no les estoy hablando a ustedes, por ejemplo, de miliamper y de kilovoltio. Kilovoltio significa la penetración que va a tener los rayos en el cuerpo humano. Entonces, hoy en día vos tenés, los tomógrafos tienen cierta escala de medición. Vos decís, bueno, voy a hacer una tomografía computada de cráneo. Automáticamente, tú, como vos programaste desde el comienzo, vas a usar tanto kilovoltaje para el cerebro de un adulto. Tanta kilovoltaje, pero eso ya apretar una tecla y se regula solo, no estás poniendo para cada lado. Por lo mismo estás haciendo hoy, por ejemplo, estas tomografías mismas que vos estás viendo, hay programas que te mejora la cantidad de radiaciones que recibe el paciente. Estamos yendo mucho más lejos de mi clase. Pero yo tengo un tomógrafo y digo, a este paciente le tengo que hacer un control de tórax cada 6 meses porque tiene riesgo de hacer cáncer de pulmón. Entonces no voy a usar los mismos parámetros de radiaciones, voy a usar menos, porque voy a repetir cada 6 meses y voy a tener ese programa. No, eso no tienen todos los tomógrafos, ¿verdad? Entonces yo voy a seleccionar y voy a decir, bueno, a este paciente no le puedo dar tantos rayos cada 6 meses y voy a disminuir mi energía y la penetración y la cantidad. Lo mismo para los niños. Los tomógrafos más especializados tienen normalmente programas para hacer tomografía en niños. Estás queriendo dar la mitad de las radiaciones que le das normalmente. Pero eso va dependiendo de la marca del tomógrafo, la calidad, el precio, etcétera, etcétera. Hay mucho más de lo que estoy diciendo en mi clase. ¿Ok? Sí, claro, doctor. Y doctor, hablaste de amperes y kilovoltios. Los kilovoltios representan la penetración. Y Sí, yo cambiar la amperaje, ¿qué cambia? Cantidad. Okay. Cantidad. Vos en todas las cosas vos tenés calidad y cantidad. Sí. Hablando desde mujeres hasta comida. Y radio también. Sí. ¿Verdad? Acá va a hablar calidad, penetración.
calidad de penetración, cantidad, la cantidad de rayos que le estás dando. Sí, ¿Todo bien? está bien. Seguimos. Sí, gracias. Ok. Gracias, profe. Bueno, entonces, las reconstrucciones. Hablamos ya de las construcciones coronales, sagitales, y fíjense cómo podemos hacer, pero nos queda un tema importante que tenemos que ver todavía con los rayos. Fíjense hasta dónde podemos hacer tomografía computada, que podemos hacer lo que se llama endoscopía virtual. ¿Qué es la endoscopía virtual? Así como vieron la cabeza de este señor pelado. No era pelado, sino que los pelos nomás no saben la tomografía. Y pueden determinar, podemos también meternos con el aire como contraste para poder ver los tubos internos. Esto es una broncoscopía virtual, ¿verdad? Y esto que vamos a ver, bueno, esto es una reconstrucción, también una idealización de la cantidad de densidades que ve la tomografía computada. Miren cómo van a distinguir acá una prótesis en la mama derecha, cómo pueden ver todos los huesos, cómo ven los cartílagos, etcétera. Pueden ver todas las imágenes. O sea, reconstrucciones tomográficas de todos los tipos que se puedan imaginar. Y esto sí es otra cosa que tenemos que hablar, porque es muy importante lo que se llama los contrastes en la tomografía computada. Ustedes ya saben que en la tomografía, en la radiología yo uso contrastes. Los contrastes son algo que aumenta la densidad para que los rayos se frenen y parezca otra cosa que tejido blando, ¿verdad? Y en la tomografía computada, como son rayos X, nosotros también podemos dar algo que modifique la densidad. Entonces puedo poner por todos los tubos, puedo poner oral, rectal, vesical, endovenosa, modificar la densidad de las cavidades cuando se requiera conocer respuesta parenquimatosa, y esta es la parte que sí vamos a quedarnos un poquitito. Entonces, sí tenemos que entender que los contrastes que nosotros usamos en la radiología convencional, eso que se le da para que se tiña un vaso donde ponga un catéter o para que se tiña el esófago, tienen que tener mucho menor concentración que en tomografía computada, que en la radiología convencional, porque si no, la computadora se nos va a volver loca, pues ya no puede medir cosas que están fuera de la densidad del cuerpo humano. Eso sería una manera de dar contraste en tomografía. Acá ustedes tienen tomografía del abdomen, donde se le puso un contraste en el tubo digestivo, y fíjense, esto blanco corresponde a asas yeyunales que están con un contraste diluido, muy diluido, y ya es suficiente para que nos llame la atención. Y esto es un colon derecho, donde en el colon derecho hay un cáncer de colon, y acá hay un poco de contraste en el medio, pero fíjense qué enorme están las paredes engrosadas. Entonces, esa es una manera de usar contraste. La otra es la contrastación endovenosa. Y esto sí tenemos que tener son conceptos nuevos que pueden aparecer. La presencia del contraste iodado en el torrente circulatorio inyectado por vía endovenosa, o sea, no hace falta que yo ponga un catéter en una arteria, por vía endovenosa es suficiente para contrastar todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Acá, entonces yo, de acuerdo a la velocidad, la cantidad que yo inyecté en una vena del brazo, ya en pocos segundos ese contraste va a llegar al ventrículo izquierdo y va a distribuir por todo el cuerpo de forma arterial, y va a llegar a todos los vasos del cuerpo en forma inmediata. Y ya voy a ver con tomografía computada. Eso es lo que les quiero contar. En una radiología convencional yo le pongo en la vena y posiblemente vea el contraste en la vena, en el lugar que le estoy inyectando, pero se va a diluir enseguida, una vez que llega al ventrículo izquierdo, que se va a mezclar con el resto de la sangre, y ya no voy a ver más en una radiografía común, sí en la tomografía computada. Entonces, la tomografía computada me va a permitir ver vasos de todo el cuerpo una vez inyectado. Y esto que van a ver ahora es algo que les tiene que marcar ya hasta cuando vean la parte de neurología. Miren cómo una tomografía computada del cerebro sin contraste es diferente a una con contraste. En el cerebro, como existe la barrera hematoencefálica, el contraste que yo le inyecté en la vena llega al cráneo, pero no entra en el cerebro. Fíjense cómo hay lo blanco que está al lado, corresponde a la arteria cerebral media, de un lado, del otro lado, la arteria anterior, la basilar. Acá ven un poco blanco que corresponde a meninges. La meninge no es tejido nervioso, la meninge es
tejido mesenquimal, ahí tienen ustedes la meninge blanca porque tiene vasos. Sin embargo, el cerebro en sí no modifica sus densidades radiológicas. Acá de nuevo, el cerebro en sí no modifica sus densidades radiológicas. Están viendo estructuras plexos coloideos que se llenan de sangre, meninge que se meten acá en las fisuras. Vale decir que esto, una tomografía computada, es muy importante porque en el cráneo nos permite ver vasos. No modifica la densidad radiológica. Modifica la densidad radiológica del cerebro cuando hay una patología. Y acá tenemos que partir la importancia del contraste. Este es un paciente que fue operado de un neurinoma del acústico. Acá tiene la entrada, acá se deformó el cuarto ventrículo porque sacaron un pedazo, entonces lógicamente se amplió todo esto. Y es un paciente que viene postoperado, pero un tumor del ángulo punto cerebeloso y que viene a controlarse. El paciente está bien, tiene una recidiva o no tiene una recidiva. Yo entonces le tengo que hacer contraste. Y el contraste, ¿qué me hace a mí? Me hace ver los vasos y me demuestra de que acá hay algo que está fuera de lo que yo estoy esperando, porque acá en la rotura de la barrera hematoencefálica hay hipervascularización de un tumor, hay neoangiogénesis de un tumor y inmediatamente me capta el contraste. La importancia del contraste cuando están viendo una tomografía computada de cráneo, cuando están buscando una modificación de la masa encefálica. Entonces, fíjense cómo la tomografía computada nos está mostrando no solamente los vasos, sino que nos está mostrando el parénquima modificado por la presencia de contraste, que no debería haber. Si no hubiese ese tumor, la masa encefálica sería toda igualita, ¿verdad? Miren otras imágenes de lesiones cerebrales. Un absceso, metástasis, un tumor. ¿Qué significa? Que todos ellos se captaron el contraste y se densificaron porque hay rotura de la barrera hematoencefálica, neoangiogénesis e hipervascularización. Todo lo que están viendo ustedes acá, rodeado de edema, que es típico de los tumores, y en este caso vemos solamente esta lesión, sino que acá hay otra pequeña lesión que está correspondiendo a metástasis. Es decir, el contraste, la importancia que puede tener. Al revés pasa, te escucho. En la imagen central de metástasis, el tumor mayor también está rodeado de edema. ¿Cómo diferenciar metástasis de tumor primario? Primero conocer la historia clínica del paciente. Sí. En algunas circunstancias no vas a saber. En Okay. circunstancias No, vas a saber bien. que hay un proceso expansivo intracerebral. Después cuando veamos la parte, vas a encontrar las diferentes edemas que hay. Esto es un edema que se llama edema vasogénico, finger-like. Fíjate cómo hay un tipo de lesión que parecen dedos alrededor de los tumores. Esto es típico de los procesos expansivos, pero ya conocer, si el paciente tiene un melanoma, me imagino que deben ser metástasis, ¿verdad? Y si el paciente tiene 40 años y tiene una lesión, crecimiento, ya pensar en otra cosa, y si el paciente tiene fiebre y tiene una imagen como la que estamos viendo acá, posiblemente piense en un absceso, pero no, si no tengo. No, está bien. Gracias, doctor. Bueno, pasa lo contrario, por ejemplo, en los órganos macizos del resto del cuerpo. Este paciente tiene una patología del hígado. El contraste, fíjense cómo está la aorta, cómo están los vasos intrahepáticos, y el parénquima aumenta de densidad, todo el parénquima. Inclusive cuando vean tomografía van a ver que hay, vamos a ver con la parte vascular, la parte del parénquima, pero la patología no se tiñe. Entonces esa va a ser la diferencia entre las imágenes de crecimiento por órgano, vamos a ver posteriormente. En el cráneo es diferente porque existe en la barrera hematoencefálica un aumento de densidad de la lesión, significa una patología. Sin embargo, en el resto del cuerpo, la mayoría de las veces van a ser imágenes que tienen menor densidad que el parénquima, salvo algunas patologías vasculares. Y la contractación endovenosa, como dijimos, no solamente nos va a marcar parénquima, sino nos va a marcar toda
una nueva radiología a partir de la tomografía computada multicortes o multidetector con alta cantidad de detectores que nos puede ver la contrastación endovenosa y usar para ver vasos. ¿Qué hay acá de extra? Una bomba inyectora. Una bomba inyectora que va a inyectar contraste con mucha velocidad y volumen en una vena para dar un aumento importante de la densidad vascular. Entonces, miren lo que pueden hacer ustedes. Estos son ejemplos de imágenes de angiografías cerebrales hechas por tomografía computada. Antiguamente teníamos que meter un catéter hasta una carótida para ver una imagen, y acá no solamente vemos la imagen de un aneurisma, sino que podemos ir reconstruyendo de diferente manera. El color crea la ilusión, pero esta es un aneurisma del polígono, acá tienen otro aneurisma del polígono, y acá tienen, es una experiencia personal, nomás para mostrar la importancia del contraste en la tomografía computada, cuando dicen, haceme nomás una tomografía computada sin contraste, y encontrarse, este era un colega que tenía esto que está viendo usted acá, una calcificación de la fosa posterior. Le dije, te voy a inyectar contraste aunque no te guste, y ahí le metimos el contraste, y fíjense que esta calcificación notamos que corresponde, está adosada a un vaso, y cuando miramos mejor en la reconstrucción vemos que la calcificación está rodeada de unas arterias vertebrales, y cuando armamos la imagen vemos que es un aneurisma de la arteria cerebral del lado derecho que está con una capa de calcificación alrededor. En una palabra, todo nos da la imagen de la tomografía computada. Y ahí pueden hacer todas las angiografías que ustedes quieran con tomografía computada, y ven vasos cervicales, carotídeos para conocer las placas. Pueden hacer tomografía computada de vasos del mediastino, coronario, grafía, ortografía, para embolismo pulmonar. Vale decir que nos va a permitir la tomografía computada con multicortes, con contraste, con bomba, crear toda la anatomía vascular maravillosamente bien. Estas son imágenes de aneurismas disecantes de la aorta. Acá tienen otro aneurisma abdominal, y acá tienen aneurisma disecante, reconstrucciones. Y ahí en adelante ya imagínense todo lo que les puede dar la tomografía computada. Esta es lo que les dije hoy, una tomografía computada en metástasis hepáticas, donde el hígado sin contraste nos da una imagen. Cuando le ponemos contraste, el hígado sano aumenta su densidad. Fíjense, la aorta tiene menor densidad acá, porque acá tiene contraste, y el parénquima, pero la metástasis no se modifican. Bueno, y ahí tienen, después vamos a ir viendo por aparatos y sistemas el uso de la tomografía computada. Esto es un diagnóstico muy frecuente hoy en día con tomografía computada, que es una diverticulitis, proceso infeccioso, pancreatitis aguda, una cáncer de la papila de Vater con una gran dilatación del virsum y también del colédoco, imágenes de colonoscopía virtual, como ya vieron ustedes. Y por último, la tomografía computada se usa hoy en día como parte de los estudios híbridos, como dijimos. Hoy la suma de más de 2 imágenes. Este es un caso, ya les dije hace un rato, que la tomografía computada es el método que mayor definición espacial tiene. Por eso se usa con otro método que tiene muy poca definición espacial, pero muy alta definición contrastal, que es la medicina nuclear. Este es el caso del PET, que vamos a tener clase nosotros de las imágenes de tomografía computada por emisión de positrones, donde una tomografía computada, reconstrucción coronal, o una tomografía computada en su corte original, axial, no nos da mayor información. Sin embargo, la medicina nuclear, el PET, sí me da una alta definición contrastal, porque acá en este paciente que fue operado de un cáncer de colon y tenía CA elevado, nos marca un punto. Entonces nosotros sumamos la imagen de alta definición espacial
a una alta definición contrastal y tengo esta imagen. La suma de una excelente anatomía y una excelente definición de lo que capta. Acá hay algo que está tomando la glucosa radioactiva, me marca de que hay un ganglio que está recidivando en el medio del abdomen, el corte coronal, perdón, el corte axial. Acá hay una alta contrastación, acá hay buena definición, sumamos los dos y acá tenemos la imagen. Vale decir que nosotros podemos, gracias a la tomografía computada, en este caso la hibridación son con los métodos extremos de alta contraste y de alta definición espacial, y esa es parte también de la tomografía computada. Muy bien, con esto nosotros terminamos nuestra clase y vamos a hablar rápidamente de las ventajas. La ventaja es que las imágenes son muy rápidas. Ya no tenemos problema de sobreposición de estructuras. Es una tomodensitometría, como dijimos, distingue todas las densidades de los tejidos blandos. Podemos tener alta reconstrucción espacial en 3D con la técnica multislide. Hay endoscopías virtuales, podemos usar tomografía y no tocamos el punto acá de que es la mejor definición física para poder poner una aguja a un lugar, por más pequeño que sea un tumor, vamos a llegar con una aguja para hacer biopsias, ¿verdad? Y las desventajas, ¿cuáles pueden ser? Utiliza radiaciones ionizantes, contra de lo que hablamos, que tenemos que disminuir, y en algunas circunstancias los equipos permiten disminuir la cantidad de equipos de radiación. Es más caro que los otros métodos. Cuanto más caro sea, desgraciadamente las mejores son las que pagan más. Puede haber reacción adversa a los contrastes. Estamos usando contraste iodado, lo mismo que usamos en la radiología. Y en algunos casos, cuando el paciente tiene circunstancias especiales, hay que usar anestesia, que son las desventajas que tiene. Pero de cualquier manera, la tomografía computada para viejos como yo que han vivido la época de pretomografía y la posttomografía significa un cambio radical en las imágenes, y desde luego se ha dicho siempre que la tomografía computada fue el mayor avance que tuvo el diagnóstico desde el Röntgen, ¿verdad? Entonces se lo marca a Röntgen y Hounsfield como las dos personas que pusieron un límite en la creación de imagen. Röntgen es la primera que ve algo dentro del cuerpo, y Hounsfield es quien crea todos los métodos, para los algoritmos para crear imágenes dentro del cuerpo humano, que hoy en día se usan en otras metodologías como la resonancia magnética. Muy bien, con esto terminamos nuestra clase. ¿Ok? Muy bien. Estamos por hoy. Gracias al amigo brasileño.